Bueno, ¿qué hacer cuando no puedo pagar mis deudas? Varios de los hogares en el Paraguay, según la encuesta permanente de hogares, la mayoría comentó haber tenido algún tipo de problema económico durante esta pandemia. Más del 60% de los hogares específicamente comentó haber tenido algún tipo de impacto en su economía. Otros de manera severa incluso han perdido el trabajo en esta etapa de pandemia. ¿Qué hacer cuando no puedo seguir pagando mis deudas? ¿Cómo encarar la situación? Insolvente. Cuando llaman y te dicen tienen que pagar y te responden esto, te dicen, ¿a quién le buscas? ¿A Toto González? No te puede pagar. ¿Por qué? Y porque él es una persona insolvente, no tiene dinero en este momento, porque esta ha sido la realidad de muchísimas personas, Fernanda, en este tiempo, y la desesperación hace que uno se oculte. Claro, y las medidas económicas ayudaron bastante, Toto, por lo menos el año pasado, ¿verdad? Algunas entidades financieras decidieron tomar ciertas medidas para poder contener un poco la situación, entendiendo un poco, digamos, la situación de los clientes. Los bancos habían anulado, por ejemplo, el pago mínimo de las tarjetas de crédito, las financieras incluso dieron plazos un poco más largos para el pago. Lo mismo hicieron las cooperativas, incluso dieron año de gracia en algunos casos cuando los créditos eran nuevos, etcétera. Algunas medidas que lograron paliar un poco la situación, pero que ahora, a la vuelta prácticamente ya de la normalidad en cuanto a las actividades laborales, en algunos rubros todavía, hay que decir que todavía se siente un impacto demasiado importante, pero en el resto ya están esperando por los pagos, ¿verdad? Y empiezan los reclamos, porque es el momento de reactivar también todo lo que tiene que ver con las deudas y empiezan los llamados. Sí. Y ver un poco, ¿verdad?, qué mecanismos de financiamiento de repente podrían encontrar para poder cumplir con eso, que de hecho existe, pero bueno, la gente de repente no sabe también, ¿verdad?, que existe ese tipo de mecanismos. El sector de consumo es el de mayor morosidad en el sistema bancario. Esto según el boletín del BCP, 5.85% de la cartera de créditos destinada a este sector estuvo en mora en este cierre prácticamente del 2021. Otros sectores en mora con índices más altos tienen que ver con el comercio, 4.5, servicios profesionales, 3.29 y vivienda, 3.14. Cuando la morosidad después se convierte en un impedimento de pago, es realmente un verdadero problema, porque la gente no sabe incluso qué herramientas legales tiene a la hora de decir, ya no puedo pagar. Y la palabra quiebra en nuestro país, cuando uno es comerciante o cuando uno incluso es un emprendedor unipersonal y otras cuestiones, es una palabra muy fuerte asociada no solamente con un fracaso económico, sino prácticamente con una cuestión de mala fe. La gente ve la quiebra o los recursos legales de quiebra como una cuestión de mala fe por parte de algunos, y otros ni hablar la cuestión social, el escarnio público, sentirse un poco observados y tenerse como alguien que ha fracasado, como si fuera que el fracaso fuera una condena mayor que no poder pagar las cuentas, ¿verdad? Entonces, este tipo de herramientas tienen que utilizarse, y cuáles han sido las herramientas más utilizadas, lo que vamos a hablar un rato con Edward Arca, que él es director del Centro de Atención al Deudor. ¿Qué tipo de consultas llegan? También es muy importante saber qué es lo que la gente reclama en información, porque nadie pues cuenta que tiene problemas de deuda hasta que la cosa explota, ¿verdad? Claro, y nadie sabe cuáles son los pasos las salidas que podemos encontrar para poder cumplir con el pago, o como vos decías, para declararte en quiebra y que en materia legal, ¿verdad?, se anule esa deuda. No sé si eso es posible, seguramente ya nos va a decir con mayor precisión, pero también hay que entender que no solamente es el dinero en efectivo que ingresa la persona deudora, sino también incluye los bienes, etcétera, ¿verdad? Edward Arca, ¿cómo estás, doctor? Buenas tardes. Edward, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? A ver, vamos a intentar retomar. ¿Ahí no escuchas bien, Edward? Ya lo vamos a tener un ratito a Edward Arca, que está con nosotros ahí del otro lado, para, repito, poder tener, y si incluso la gente tiene consultas del otro lado de qué hacer, cómo poder hacer, que nos envíen un mensaje de texto también para saber el tema de deudas y demás, ¿verdad? Pasa que Toto está muy insertado a nuestra cultura, el bicicleteo. De hecho, el propio gobierno lo hace, ¿verdad? El propio Estado hace eso. Imagínense que, ¿por qué las familias no lo harían, ¿verdad? O la persona que está endeudada saca un préstamo que paga el resto de las cuotas que sobraba de otro préstamo,
y así sucesivamente, ¿verdad? Una cadena que es interminable y generalmente eso es lo que hace las personas sin recibir un asesoramiento financiero adecuado para su situación económica. Está Eduardo nuevamente, vamos a intentar con él. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, sí. ¿Qué tal Toto? ¿Qué tal Fernanda? Justamente estaba escuchando un poco lo que es el tema, la problemática que hoy día vive el país, ¿verdad? Y Fernanda dijo algo muy importante: quitan un crédito para pagar otro préstamo, ¿verdad? Que es justamente lo que nos mal enseñaron o lo que no nos asesoraron de que eso es el principio del fin, ¿verdad? Quitar un crédito para pagar otro crédito, evidentemente ya estamos entrando en una bola de nieve, ¿verdad? Que puede generar un remate masivo de bienes o una situación de quiebra inclusive. Es el momento en el que tenemos que ser asesorados por personas especializadas en el tratamiento de las deudas, que evidentemente le van a encaminar a las diferentes formas de salir del problema, ¿verdad? Eduardo, para poner las cuestiones, la cosa está así. La primera idea, asesorado, mal asesorado, o idea, digamos, de intención propia de sacar un préstamo para sacar otro préstamo, está en una puntita, digamos, del problema. En el otro extremo está la gente que no quiere utilizar los recursos legales de quiebra porque hay un montón de cuestiones dando vuelta, ¿verdad? Desde la cuestión social, que uno se ve como derrotado, hasta el desconocimiento o hasta incluso sentir esa sensación de mala fe que no quiero pagar de alguna forma. Pero ¿cuál es el camino que está transitando hoy la mayoría acerca de las deudas? ¿Tienen dudas y se acercan? ¿Llegan cuando están ya hasta por el cuello? La mayoría llega cuando ya sacó el primer préstamo para comenzar la bicicleta. ¿Cómo es nuestro deudor, Eduardo? Mira, hay muy poca educación financiera, Toto, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, en ese escenario de poca información hay mucha desinformación, ¿verdad? Tocaste un punto muy importante que sería el tema de las quiebras, por ejemplo, y ahí viene ya el primer punto, ¿verdad? O me declaro en quiebra o pido una convocatoria de acreedores, por ejemplo, ¿verdad? Confunden mucho las dos figuras y son dos figuras totalmente diferentes. La quiebra sería un estado de liquidación, ¿verdad?, de todo el patrimonio, que sería un estado irreversible, ¿verdad? Ahora, la propuesta de la ley 154/79 es justamente un estado en donde no lleguemos a un estado de quiebra, que sería el proceso concursal, que es un llamado de todos los acreedores y es un proceso preventivo para no caer en un estado de quiebra, y por sobre todas las cosas es un proceso de pago en donde se puede negociar todas las deudas con todos los acreedores. Y por sobre todas las cosas, ese escenario, y repito, porque ahí viene el punto central, ¿verdad? Confunden la quiebra con la convocatoria. La convocatoria de acreedores vigente hoy día en el Paraguay habilita a que esa persona pueda seguir trabajando sin tener la preocupación de un remate masivo de sus bienes y poder seguir generando fuentes de trabajo, poder seguir pagando sus impuestos, poder seguir evidentemente pagando las deudas dentro de un escenario nuevo de renegociación de todas las deudas. Le da muchas facilidades para que pueda evidentemente proteger su patrimonio, pero siempre pagando sus obligaciones. Eduardo, en ese sentido es importante primero también poner en escenario los deudores de buena fe o a quienes le debo legalmente dinero, porque después están los otros que el negocio acostumbrado, pero el negocio acostumbrado es que no le pagues para quedarte con lo suyo. Pero estamos hablando siempre de un escenario de buena fe, ¿verdad? En donde a todos, y en el mundo comercial más, nos conviene un buen pagador, aunque nos pague poco y prolongado en el tiempo, que un mal deudor. Esa es una máxima prácticamente de cualquier comercio. La gente no quiere hacer convocatoria porque asocia directamente a la quiebra. Exactamente, justamente por la desinformación. De hecho, el proceso de convocatoria de acreedores es un proceso de pago, Toto. Es un proceso donde ya desde el momento en que piso el Poder Judicial, la premisa es el deudor de buena fe, ¿verdad? El deudor que realmente tiene la intención de pagar. El deudor que puede demostrar que, si bien es cierto, no tiene la facturación que tenía antes de la pandemia, sigue vivo con una facturación menor, pero esa facturación le da la posibilidad de, si les dan ciertos beneficios, poder renegociar todas sus deudas y seguir pagando. El deudor de buena fe no es el deudor que cerró su negocio y se escapó. Ese es un deudor de buena fe y evidentemente la sanción es la quiebra. Estamos hablando de los deudores que la están remando, están viendo la posibilidad de no despedir a su gente, tratando de reubicarle, tratando de quitar de donde sea dinero para poder mantener la empresa viva. O sea, es el deudor en donde el Poder Judicial, con un organismo técnico que es la Sindicatura de Quiebras,
van a analizar todo ese elemento, todas las situaciones que se le están presentando para poder darle el beneficio de lo que sería un proceso de convocatoria de acreedores. Pero tiene que demostrar de que efectivamente puede realizar ciertos pagos para que también se le pueda o pueda acogerse a esos beneficios. Entonces, vuelvo a decir, y de hecho es una obligación para los deudores comerciantes que hayan llegado a un estado de impotencia patrimonial presentarse y declarar ese estado de insolvencia y acogerse a los beneficios en el caso, ¿verdad?, que el Poder Judicial admita la convocatoria de acreedores a la posibilidad de renegociar la deuda con suspensión de intereses y con quitas, ¿verdad?, muy interesantes que sí le pueden habilitar a poder pagar las deudas. Lo que decimos nosotros, si hoy día no está pudiendo pagar capital, ¿verdad?, ¿cómo va a pagar intereses? Claro. Si hoy día, por ejemplo, la semana pasada estuve 2 semanas compartiendo con la gente de Encarnación, las fronteras están cerradas. La gente te recibe llorando, donde solamente abren sus negocios para poder ventilarlo y tener la idea de que están vivos. Pero hoy día esa gente quedó con muchas deudas prepandémicas e inclusive deudas pandémicas y las fronteras están cerradas. Entonces, para ese escenario, para esas situaciones excepcionales, está preparada esta ley, que es la ley 154. Lo que no está vendiendo esa persona, ese comerciante, es lo que no está pagando. Categóricamente va a haber un escenario. Categóricamente va a haber un escenario en donde se va a desbalancear esa posibilidad de pago regular de su deuda, ¿verdad? Pero acá lo que hay que proteger es el patrimonio, hay que proteger el crédito por sobre todas las cosas, que pueda pagar esa persona, digo, a lo mejor no de la forma en la que venía pagando, pero sí dentro de una negociación puede llegar a un acuerdo con sus acreedores y por sobre todas las cosas mantener viva la unidad productiva, ¿verdad? Edward, si bien entendemos que es lo conveniente, ¿verdad?, llegar a ese acuerdo, ¿existe la posibilidad de que el acreedor no quiera negociar con la persona y exija de alguna manera cobrar lo que adeuda esta persona? Claro, de hecho, Fernanda, eso hoy día está pasando en el Poder Judicial. El acreedor que no quiere negociar, evidentemente va a iniciar una acción o un juicio ejecutivo en contra de su deudor, ¿verdad? Y hay algo muy importante. Quiero hablar sobre lo que sería la negociación, y la oportunidad de negociación. De repente uno piensa que si tiene una demanda judicial y ya le llegó la notificación, ya sea una hipoteca, una prenda o del tipo que sea, ya lo perdió todo, y no es así. Por más de que haya recibido una notificación, él tiene la oportunidad de poder sentarse con su acreedor, con un asesor, evidentemente, y negociar las deudas. Acá la palabra clave es negociar las obligaciones, porque evidentemente ni los deudores, y mucho menos los acreedores, evidentemente tienen la culpa de este escenario pandémico. Es una situación en donde el mundo está tratando de ordenarse para que esto evidentemente pueda seguir fluyendo. Entonces, lo que nosotros decimos siempre en la primera entrevista con la persona que nos consultan es negociar. ¿Existe una morosidad? Negociemos. ¿Existe una demanda judicial? Negociemos. ¿Existe una demanda judicial que está avanzada? Negociemos. Esa es la forma en la que se van a ir, se van a poder quitar elementos, ¿verdad?, para poder llegar a un acuerdo y que esta persona pueda evidentemente pagar sus obligaciones. Edward, me consulta alguien aquí, me envió un mensaje y me dice que esto se reitera en algunas oportunidades, que hay algunas financieras que no acuden a la convocatoria, igual si es que el juez ya dio esa convocatoria, no acuden. ¿Cuál es el interés, digamos, de no acudir? ¿Es esperar que siga pasando el tiempo para aumentar intereses o mora? ¿No presentarse simplemente para intentar otro recurso? ¿Esto se está dando también frecuentemente? Se da frecuentemente y ya son políticas de las empresas, pero la ley es para todos, ¿verdad? Del momento en que existe una admisión de una convocatoria de acreedores, ¿verdad?, por sobre todas las cosas existe ya la suspensión de los intereses, ¿verdad? Entonces, ese crédito ya no va a generar intereses nuevos. El hecho de que no se presente a lo que sería un cobro, evidentemente, es una situación irregular del acreedor en donde naturalmente en algún momento tiene que ser negociada esa deuda. En esos casos, ¿verdad?, es importante también, así como siempre lo digo y lo dije al principio, la intención de negociar la deuda del deudor, en donde
el deudor en muchos casos se acerca inclusive hasta el acreedor para poder llegar a un acuerdo, aunque no se haya presentado en la convocatoria. Pero la exigencia y la obligación es de presentarse en un proceso concursal y poder renegociar la deuda dentro de esa convocatoria, ¿verdad? Eduard, agradeciéndote por el tiempo, tengo una última consulta porque mucha gente dice, ¿y si yo no tengo empresa, si yo soy un funcionario, un empleado, o incluso si soy un independiente que estoy trabajando solo o que soy un asalariado y tengo deudas que no puedo pagar, pero son muchos créditos de consumo y demás, no créditos comerciales, igual yo puedo tener una convocatoria, igual yo puedo negociar mis deudas? Así mismo, antes se pensaba que la convocatoria era solamente aplicable a las empresas o los comercios, y no es así. El artículo 13 de la ley 154/69 habilita a todo deudor no comerciante, que haya llegado a un estado de insolvencia o de impotencia patrimonial para poder pagar regularmente sus obligaciones, a declarar ese estado de insolvencia ante el Poder Judicial, ¿verdad? En donde también ese deudor no comerciante, un asalariado, ¿verdad? Una persona con salario público, con salario privado, puede declarar ese estado de insolvencia y puede acogerse a los beneficios de la ley. La única diferencia es que el artículo 9 de la ley obliga a todo deudor comerciante que se presente a declarar su estado de insolvencia, mientras que para el deudor civil es optativo, es potestativo. Puede hacerlo como no puede hacerlo también, ¿verdad? Doctor, dice una pregunta que nos llega acá. Yo tuve un embargo salarial y el mes pasado ya me descontaron todo. Entiendo que aquí decir me descontaron todo es que ya pagó todo el crédito. Me llaman y me dicen que los gastos judiciales podrían llegar hasta el 80% a través de la deuda en una segunda demanda. ¿Eso es cierto? Pregunta. Mira, en lo que serían los juicios ejecutivos, ya en la primera providencia, donde se decreta un embargo, ¿verdad? Se habla de la deuda más un 10% para gastos judiciales. Eso es lo que dice la ley. Y cuando existe un embargo, ya en el mandamiento de embargo, se establece ese porcentaje de lo que sería gastos judiciales, ¿verdad? Ya el juez ya establece ese monto dentro de lo que sería un mandamiento judicial. De un 80% ya sería un despropósito, evidentemente. Y en ese caso, justamente, tiene que asesorarse, acercarse, ¿verdad?, para que no tenga una sorpresa más adelante en donde, evidentemente, la deuda no es lo duplicada, sino que quintuplicada, ¿verdad? Dice esta persona, doctor, agradeciendo tu gentileza, por supuesto, debo en 3 bancos, habla de los montos que ve, son todos créditos a sola firma, a él le dio cáncer de laringe, no puede trabajar y quedó sin voz. Le informó esto al banco y le acercó incluso algunas fotografías de todo esto. Y por otro lado, no tengo interés económico para negociar, no tiene nada, digamos, para pagar la deuda. ¿Qué hago en este caso? Dice, si hoy no tiene trabajo, hoy no tiene, digamos, algo de valor para entregarle al banco, no tiene salud, no puede trabajar. ¿Qué hace una persona que aparentemente no tiene un solo camino? Mira, ahí la pregunta sería qué hace el acreedor, ¿verdad? Porque evidentemente el acreedor no va a iniciar una acción, ¿verdad?, y no va a poder cobrar efectivamente. En ese caso, la ley prevé lo que sería la inhibición general, ¿verdad?, de esa persona, ¿verdad? Va a iniciarse una demanda en contra de esta persona. Al no existir bienes a su nombre, lo que se va a trabar es una medida cautelar de inhibición general de vender y gravar bienes, que es una medida cautelar contra la persona que tiene una duración de 5 años, se inscribe en los registros públicos y es reinscribido por otros 5 años más, ¿verdad? De esa forma, el derecho trata de precautelar también los intereses del acreedor, en donde evidentemente no existe un patrimonio determinable de ese deudor para poder pagar sus obligaciones. Ahora, cuando esa persona evidentemente incorpore algún patrimonio, va a tener una inhibición de por medio y ahí puede sentarse a negociar las deudas con su acreedor. Doctor, agradecemos mucho tu tiempo. Vamos a tener evidentemente que hacer un consultorio, así que vamos a tratar de formar un equipo y vamos a hacer un consultorio de 2 o 3 preguntas cada tanto aquí al aire, porque la gente está muy interesada, porque lo que nos ha pasado a todos fue una ola que nos atropelló y algunos terminamos cerca de la costa y otros tanto ahí flotando en el agua. Así que, doctor, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y dejar un mensaje. Todas las deudas tienen solución. El tema es consultar preventivamente y oportunamente para poder encontrar alguna solución a las deudas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Eduardo Arca, director del Centro de Atención al Deudor. Todas las deudas tienen una solución.